15M son muchas cosas, en realidad. Pues el 15M es lo que hacía falta y nadie se esperaba. Una especie de viento nuevo, un cambio de aire. Es decir, un cambio de atmósfera, un clima nuevo. No tanto una estructura como un clima nuevo. Pues yo creo que lo que mejor lo describe es la plaga que se puso en Sol, de dormíamos, despertamos, plaza tomada. Todo un montón de mitos, sobre todo de mitos de este país, se cierran, no valen, dejan de servir para la mayoría de la gente y se empiezan a poner en marcha otras cosas, otras imágenes, otras maneras de vivir, de pensar, etc. Para mí eso es el 15M. Creo que el 15M es como el reflejo de esa sensación de la ciudadanía de que no puede vivir y respirar tranquilamente en un ambiente de falta de democracia como el que tenemos, ¿no? Pues para mí el 15M es un despertar colectivo. Entonces al final se convierte mucho en un espacio de pensamiento, de propuesta, de decisión poco definido y muy dinámico, muy en permanente definición. La confluencia de una mente colectiva funcionando en un solo sentido. El movimiento 15M, yo me niego a contestar que es el 15M porque creo que supondría un empobrecimiento de lo que es el movimiento. Entonces, no creo que se pueda llegar a una convención sobre qué es el 15M. El movimiento 15M. Hombre, a mí me parece excelente, me parece revulsivo, me parece importante, me parece que ha conseguido ya remover mucho las cosas. Domingo, 15 de mayo de 2011. Mucha gente nos encontramos y reconocimos en las calles de Madrid y otras ciudades del país, en las manifestaciones convocadas por Democracia Real Ya y otras muchas organizaciones y colectivos ciudadanos. Decenas de miles de personas salían a la calle en todo el país en movilizaciones para protestar por la situación económica y la falta de democracia. Fueron unas manifestaciones distintas, sin bandera, con un ambiente renovado e ilusionante. Fue algo distinto, nuevo. ¿Pero de dónde venía esto? ¿Cómo llegamos a esta nueva situación? A este clima, como se ha denominado el movimiento 15M. Por Dios, por Dios. Uno de los muchos precedentes o comienzos del 15M se dio en Galicia en 2002, cuando la catástrofe del Prestige, el chapapote y los voluntarios. La sociedad civil actuando al margen del Estado, que miraba impasible sin saber qué hacer. En mi caso, siendo esta una de las primeras veces que participé en una labor de tipo voluntaria o comunitaria, y lo reconozco ahora como uno de los comienzos de mi 15M. Las calles de Madrid han acogido esta tarde una masiva manifestación. Las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003 las viví en Berlín, donde también fueron masivas como en España. Todo el mundo estaba en la calle y todo el mundo estaba de acuerdo. La sociedad civil lanzando un claro mensaje a la minoritaria clase política. Otro claro precedente del 15M. Por los señores banqueros. La ya célebre noche de los teléfonos móviles, aquel 13 de marzo de 2004, 2 días tras los atentados del 11M, es otro de los momentos de referencia previos al 15M. En la sede del PP en la calle Génova exigiendo la verdad, movilizaciones autoconvocadas, sin partidos ni banderas, usando las nuevas tecnologías, los SMS por entonces. Las duramente reprimidas sentadas en el espacio público de V de Vivienda del año 2006, otro referente.
Y tratando ya el tema de la vivienda, una de las cuestiones centrales que nos preocupan a todos, y claro, al 15M, que no es ni más ni menos que un corte de la población. Por último, como ejemplo, no dejar de citar, ya en los años 2009-2010, la lucha por la propiedad intelectual, la ley Sinde, el surgimiento en la red del movimiento distribuido No les vote, la fuerza de lo anónimo. La duda de si las protestas se podían trasladar de las listas de correo a las calles. Pues al final fue que sí. Pero este 2011 ocurrió también algo especial fuera de España. Algo nuevo y desconocido. Las movilizaciones ocurridas en el norte de África resultaron inspiradoras para el 15M. Ver cómo gente humilde, gente distinta se unía para hacer valer sus derechos frente a las injusticias y arbitrariedades nos llamó la atención. Y no solo en África, también en Grecia y en otros países. El espíritu de lucha y reivindicación se contagiaba por todo el mundo. A principios del año 2011 presenciamos cómo había países en el mundo árabe que se levantaban no solo contra dictaduras políticas sangrientas y represivas, sino también, y es fundamental, contra una situación económica determinada y sobre todo contra las decisiones políticas que se estaban adoptando ante esa situación económica determinada. Es decir, en el mundo árabe ha ocurrido, y ocurrió incluso antes, que aquí lo mismo. Privatizaciones masivas, recortes de derechos sociales, aniquilamiento prácticamente de servicios sanitarios públicos, cese de inversión en la educación pública y, por supuesto, el aumento de la brecha y de la diferencia entre ricos y pobres. Es decir, evidentemente, la referencia de Túnez y Egipto estaba en la mente colectiva del movimiento 15M y en la mente de los primeros que decidieron acampar. Y, de hecho, bueno, se copió un modelo de protesta que era la acampada y la toma de una plaza. Ese 2011, antes de mayo, mucha gente había empezado ya a hacer su propio 15M. Estaban pasando cosas. Acciones, encierros, protestas, humor. Y vemos lo que está pasando en Túnez, en Argelia, en Egipto, en Libia, en Yemen. Y esta larga lista que se va agregando, a la que se está agregando, por ejemplo, Portugal, en la que hace tiempo que ya está Islandia, y son estados en los que se están produciendo revoluciones llamadas espontáneas. No son espontáneas. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. El trabajo lo inventó uno, para otro. Una cosa muy seria. Puesto que todos se ríen de nosotros, esto de la crisis, los políticos, los banqueros, ¿por qué no reírnos todo el mundo de todas estas cosas y de ellos también? Pues aquí estamos para reírnos de estas cosas. A partirse todo. A partirse todo. Y pagar, por supuesto. No pensar. Solamente comer, dormir, trabajar. Comer, dormir, trabajar. Comer, dormir, trabajar. No tengo dinero. Banquero, banquero, banquero. Tú no tienes nada. Y yo el mundo entero. Y yo el mundo entero. En el cajero. No me acuerdo del número entero. La labor más contundente fue contactar una a una asociaciones en Madrid. Supongo que en otros nodos, porque esto fue nacional, harían lo mismo. Y un contacto muy directo explicándoles los motivos de la movilización y invitándolas a asistir y comprometiéndonos a trabajar juntas como con la PA, que se ha hecho un vínculo muy estrecho. Hoy
Hemos querido dejar de lado nuestros propios símbolos, nuestros intereses particulares. No fueron estas de mayo de 2011 unas movilizaciones convencionales. Había mucha gente nueva en las calles, y yo fui precisamente porque no sabía quiénes eran, y me llamaban la atención. Venía ya observando desde hacía tiempo ese nuevo tipo de organizaciones horizontales y distribuidas, y los convocantes de la manifestación habían sido Democracia Real Ya y otras organizaciones desconocidas para mí, como Juventud Sin Futuro. Juventud Sin Futuro, un poco con el panorama de este páramo que había de desmovilización, lo que quedaba de movimiento estudiantil anti-Bolonia y las asociaciones de universitarios, nos juntamos y decimos hay que hacer algo. Pues empezamos a tener reuniones, nos convertimos en una plataforma o algo que intentamos decir, pues eso, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, en plan, un discurso que prácticamente cualquier joven, si no lo vive él, afortunado, lo vive la gente de su alrededor. Y pretendíamos ser, pues no, a un agente dinamizador suena a lo mejor un poco prepotente, pero algo que le dijera a la gente, esto es lo que hay, si no crees que hay que moverse es que las cosas las estamos haciendo bastante mal. Volvemos a Madrid el 15 de mayo de 2011. La manifestación ha acabado para casi todos, que nos retiramos a casa. Hay algunos incidentes en la zona de Callao y una intervención policial que muchos tachan de desmedida, algo lamentable pero relativamente habitual. Y mientras muchos, entre ellos yo, dormíamos ya cómodamente, en la Puerta del Sol estaba pasando algo nada habitual. Algo que da origen a esta maravillosa rebelión, el nacimiento de Acampada Sol. El campamento lo podemos montar aquí mismo, ¿vale? Y ahí empezó a circular un poco el ¿y por qué no nos quedamos, no? Y mira, y en Egipto se hizo esto, ¿y por qué no? Aquí hace falta también una plaza. Y si nos quedamos, ¿qué hacemos? Y alguien agarró un micrófono y dijo, oye, a ver, unos cuantos están diciendo aquí que nos quedamos, ¿qué podemos hacer? Y si la continuamos la manifestación, ¿no? Si nos quedamos a dormir aquí, como era más justo una semana antes de las elecciones, ¿no? Y aguantamos hasta el día de las elecciones. ¿Vale? Hacer todo el ruido posible, traer aquí toda la gente posible y que no se quede solo en la manifestación que ha habido hoy, sino aguantar y crear movimiento y... Ahora tenemos que decir un poco qué vamos a hacer cuando estemos aquí, mientras tanto. Llamamiento a que la gente se sume a la movilización desde ya, no esperar a mañana o a pasado, sino desde ahora mismo. E invitar a otras ciudades a tomar sus plazas también y hacer lo mismo. Alguien dice asamblea y la gente se sienta y empieza un poco el formato 15M, ¿no? Un espacio en el que no se puede llegar a ninguna conclusión, no se pueden tomar prácticamente decisiones, pero donde es necesario que para muchas personas el poder expresarse, ¿no? Y el poder contar lo que está pasando. Vale, los que no os podéis quedar esta noche a dormir, pero os podéis quedar un rato a acompañarnos y hacer fuerza, pues también sois muy bienvenidos, ¿vale? Y lo ideal sería que aunque mañana hay gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea, pues que hubiera gente que mantuviera el campamento, ¿vale? Aunque fueran menos, que se viera que hay aquí movimiento y que vamos a aguantar hasta el día de las elecciones, ¿vale? Señor. Pues venga, iros juntando aquí, los que puedan quedarse, que se vayan acercando y nos organizamos y vemos a ver si Y allí se quedaron a dormir, como unos 40. Yo me enteré de la existencia de lo que iba a ser Acampada Sol a las 9 de la mañana del lunes. Aquí mi primera foto. Al principio no entendía nada de lo que estaba pasando, pero me encantaba y me puse a ayudar, como todos. Lo que yo sé hacer es documentar y comunicar, y es lo que hice. Símbolos, logística. La primera asamblea en la que participé, por la mañana temprano. Marian trabajando con el 3G. Pablo atendiendo a los medios, la primera rueda de prensa. No sabíamos que habría docenas después. Otra asamblea más tarde, aquí con Miguel y Marta. A las 8 la primera gran asamblea, todo lleno de gente. Javier y Pablo. Dani, que lleva todo el día intentando poner un wifi en la plaza y cosas de esas. Mi primo Julio. No lo conocía de Sevilla y convivimos en la plaza, qué raro todo. Ese primer día ya se retransmitía en directo desde la plaza. Y en esa gran asamblea se leyó ya el primer manifiesto de Acampada Sol. ¿Quiénes somos?
Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente, que después de la manifestación decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Después de la gran asamblea, pequeños grupos temáticos se pusieron a trabajar. Tras 15 o 16 horas en la plaza me retiré a casa a dormir. Estaba muy ilusionado. No comprendía nada de lo que estaba pasando, pero estaba muy contento. Y llegó la segunda noche, el desalojo y la explosión. Nacía Acampada Sol. Y luego ya la siguiente noche recuerdo que fuimos unos como 250 por ahí, los que dormimos esa segunda noche. Otra noche también dura porque nos vamos a dormir lo mismo a las 4 de la mañana, algo así, y 2 horas después de repente aparece la policía que nos va a desalojar, ¿no? ¡Basta ya, por favor! ¡Toma violencia! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esto tendría que dar! ¡Calma, joder! ¡No les incité! El desalojo policial de esas pocas personas consiguió el efecto contrario al buscado. Y miles de personas volvimos a la plaza esa tarde. Y volvimos para quedarnos. Tenemos derecho a indignarnos. El día, la primera asamblea general, cuando Miguel dijo esto es una asamblea, la asamblea va a empezar y la gente se sentó y se cayó, que estaba la plaza llena, y dije esto es imposible, estoy soñando. Muy, muy bonito. Esto es mucho más que una concentración. Esto es una asamblea. Nosotros nos vamos a encargar un poco de leer un manifiesto y coordinar un poco las cosas, pero la asamblea somos todos y todas. Como siempre hemos dicho, no somos ningún colectivo, no somos una asociación, no respondemos a ningún sindicato, somos personas. Hasta ahora hemos estado aguantando aquí el sol, hemos estado reuniéndonos en asambleas, creando comités de trabajo. Hay dos preguntas muy importantes que sí que queremos lanzar a todo el mundo, ¿vale? Que son, la primera, ¿queremos quedarnos esta noche? Y ya fue esa madrugada la que ya se explotó todo y se volvió una locura. Esa primera semana podía caer el gobierno, esa primera semana se podían levantar todas las plazas del mundo y empezar otra cosa. Esa primera semana podía ocurrir lo que sea, porque la fuerza era inagotable. Todas las preocupaciones de uno, todos los problemas, todas las cuestiones menores de repente desaparecían de tu vida, ¿no? Estamos cambiando el mundo y podemos cambiarlo por primera vez, ¿no? Y esa sensación de esperanza de realmente podemos cambiarlo y puede ocurrir cualquier cosa y ahora se trata de definirlo. Eso es algo único, que no sé, no es comparable a nada que haya vivido, yo creo. Y en aquel momento empezó la construcción de nuestra Medina, nuestra mini ciudad, Acampada Sol. Toldos que vuelan, cuerdas, cartones por el suelo, mucha gente ayudando. Y en pocos minutos ya hay unos toldos y tiendas montadas. Irían creciendo día a día, creciendo como nosotros. Recuerdo un sofá volando sobre las cabezas pasando de mano en mano, entrando en la plaza por la calle Carretas. Era fantástico. La plaza era nuestra.
Acampada Sol. La presencia física del movimiento 15M en Madrid comenzó en la Puerta del Sol. ¿Fue esto casual? ¿Tenía que ser una plaza? ¿Se escogió esta en concreto? ¿Por qué ocurrió esto? Porque las plazas siempre han sido efectivamente lugares de mercado, lugares de transacciones económicas, lugares donde, cuanto más grandes son esas plazas, siempre ha habido una representación de poder, una institución, algo que está allí, una iglesia con muchísima frecuencia, una institución municipal. De acuerdo, una plaza es algo importante. Supongo que se trataba de hacernos visibles y no olvidemos copiar lo que vimos de Egipto y la Plaza Tahrir, una de las más céntricas e importantes del Cairo. Desde luego, para mí, la Puerta del Sol ha cambiado su significado y nunca será una plaza más. Yo he recurrido al diccionario de la época que estudio, que es se llama el Covarrubias, que es un diccionario de 1611, ¿no? El primero en castellano. Fíjate, buscamos qué es plaza y nos dice, del nombre latino platea, y nos dice lugar ancho y espacioso dentro del poblado. Y dice lugar público donde se venden mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos. En la definición del 16 ya aparece público y común. Y yo creo que eso es una plaza, un lugar ante todo público y ante todo del trato común de los vecinos. En Acampada Sol teníamos una zona residencial y una de servicios que ocupaba el centro de la plaza. Y claro, el ágora para las asambleas. En la zona de servicios podías encontrar de todo. Las cocinas donde se servía comida caliente 3 veces al día. Zonas de estudio y conversación. La biblioteca con miles de volúmenes catalogados, o el Media Center para atender a la prensa. Nuestra guardería, que yo creo que llegó a ser la mejor equipada de la Comunidad de Madrid, y desde luego con los mejores profesionales. La zona de atención médica y las carpas de las distintas comisiones donde trabajábamos sin cesar. Toda una ciudad autosuficiente. Nos cuidábamos y cuidábamos el entorno. Muchas veces estamos utilizando espacios, formas, de una manera intuitiva y la historia nos enseña que para eso están los espacios, ¿no? Que lo que estamos haciendo es reclamar, ocupar algo que es nuestro y que lo ha sido siempre, tanto la palabra como los espacios, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Yo creo que ha habido varias fases en el tratamiento mediático del 15M. La primera fase de negación y de obstrucción absoluta, de no entender nada, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales cogieron las 3 lupas o los 3 cristales con los que suelen leer la actualidad. Más bien son 2, pero bueno. Y dijeron, a ver, con este cristal no lo entiendo, no sé qué está pasando aquí. A ver, con este cristal no lo entiendo, no sé qué está pasando aquí. Bueno, me pareció que no lo vieron venir, que les vino grande, que no entendieron nada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que finalmente algunos de esos se terminaron subiendo al carro de la cordura y otros, lamentablemente, bueno, pues han seguido en sus 13 manipulando y publicando muchas mentiras, ¿no? Porque, bueno, puedes estar de acuerdo con el movimiento o puedes no estarlo, pero el que ha estado allí y el que lo ha visto sabe cuál es la realidad, ¿no? Y la realidad la podemos ver distorsionada unos, un poco más, un poco menos, pero es la que está. Y como no lo entendían al 100%, decidieron que no lo contaban de una manera nueva, sino que intentaban almacenarlo en alguno de los compartimentos estancos donde clasifican todo lo que entra, ¿no? ¿A quién beneficia esto? ¿A Rubalcaba? ¿A Rajoy? ¿A Chacón? ¿A Esperanza Aguirre? ¿A quién? Y hasta que no tuvieron claro que aquello no iba de eso, no empezaron a informar sobre el tema. Creo que empezaron a informar porque la presión también en redes sociales fue tan grande que llegó un momento en que la gente le estaba sacando los colores a los medios de comunicación diciéndole, como sigas así te voy a gritar el no nos representan a ti. E insisto, son los medios, no los periodistas, porque periodistas hubo en todo momento, desde el primer momento en Sol. No es verdad que no hubiera periodistas. El mismo lunes 16 de mayo, los medios prácticamente ignoraron las movilizaciones del día anterior, que para haber sido convocadas por unas organizaciones como Democracia Real Ya y otras desconocidas hasta el momento, habían sido un gran éxito, con la participación de decenas de miles de personas en docenas de ciudades en todo el estado. Solamente algunos diarios de centro-izquierda las mencionaban en sus portadas. El martes 17, la historia de poder y faldas de Strauss-Kahn copa las portadas y solo Público y El País siguen analizando el fenómeno de lo que ellos llaman los indignados, pero siempre en términos de las próximas elecciones. En el resto de diarios nacionales, silencio. Para el miércoles 18 ya se ha tomado sol por decenas de miles de personas y ya se ha empezado a construir la miniciudad. Por fin. Sin embargo, en las portadas,
toros, Rajoy, 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 la reina Isabel II. En fin, no sé yo. Pasa un día, el 19, y ya nuestros grandes periódicos nacionales llenan sus portadas con lo que, me parece, debería ser la imagen del día, o de hace algún día. La plaza de la capital llena de miles de ciudadanos que piden cambios y democracia. El ABC, El Mundo, incluso La Razón. Pero ¿sabéis cuál fue el primer gran periódico que sacó una portada con una foto de sol llena de ciudadanos para vergüenza de nuestros diarios nacionales? Pues sí, el Washington Post. Y claro, algunas horas después, cuando salen nuestros periódicos, ya se dieron cuenta de que a lo mejor era pertinente darle la importancia y espacio en portada a eso que estaba pasando en Sol. El movimiento 15M ha hecho un uso de las tecnologías ejemplar. Las ha comprendido, utilizado, exprimido, desarrollado, reinventado, hackeado. Muchas grandes empresas y gobiernos deberían observarnos y aprender de esto. ¿Cómo hacer tanto con tan poco? Y esto no comenzó el 15M. Este conocimiento de las redes venía de antes, pero con el 15M se ha multiplicado y acelerado. Respecto a lo de las herramientas de internet, comprar el dominio y tal, bueno, eso lo hicimos gente que teníamos ya un rodaje en movimientos sociales, en comunicación por internet, de este tipo de cosas. Todo empezó muy rápido. La cuenta de Twitter Acampada Sol se abrió en la misma plaza en la madrugada del 15 al 16 de mayo de 2011, la primera noche de acampada. Esa misma noche se creó ya un blog provisional y salieron emails desde la plaza a listas de correos, pidiendo ayuda y diseñando estrategias. Digo, si esto lo comunicamos, si me dais permiso y hacemos un grupito de comunicación y esto, pensamos una estrategia, esto puede hacer que mucha otra gente se sienta como nos estamos sintiendo, vea en nuestra acción una posibilidad y tome sus plazas también. Pues registro una cuenta en Twitter que se llama @acampadasol. Pues no recuerdo muy bien, la verdad. Yo creo que ya lo vi en Twitter, a alguien hablar de Acampada Sol, alguien dijo algo por ahí y dije, pues mira, este nombre puede servir para comunicar esto precisamente, ¿no? Bueno, funcionamos mucho en base a copia, es decir, nuestra forma de comunicar es copiar lo mejor que hacen otros, mezclarlo, combinarlo y ofrecerlo libre para que otros puedan hacer lo mismo. Este fue el primer tuit que se lanzó de la cuenta Acampada Sol, sobre las 4 de la madrugada. Después de eso, todo fue creciendo y muy rápido. En los primeros días se habían comprado ya los dominios principales, como Toma la Plaza o Take the Square. Y por la red, cientos de cuentas de Twitter, Facebook y listas de correos movían información sin parar. La gran difusión y documentación del movimiento 15M a través de Internet había comenzado. El nivel alcanzado en redes sociales por el 15M ha sido espectacular. Es decir, la gestión de la comunidad que se ha hecho en Twitter, desde Acampada Sol, por ejemplo, es espectacular. No han difundido un rumor. Creo que la gente que llevamos esa cuenta, sobre todo, tenemos muchísimo respeto por los procesos colectivos y por lo que es un movimiento asambleario. Y tenemos muchísimo cuidado por mantener un tono que pueda ser asumido por todo el mundo. Es decir, empiezan a pasar cosas que trascienden con mucho lo que es la estrategia de comunicación de los movimientos sociales tradicionalmente, y trasciende con mucho lo que es la estrategia de comunicación política de cualquier organización política que se precie, que más les gustaría tener la riqueza de comunicación que ha tenido el 15M. Una vez superada la emergencia inicial, se fueron desarrollando ya proyectos más concretos de medios de comunicación. Audiovisual, el servicio de videonoticias del 15M en Madrid. Agora Sol Radio, emisora que estaba funcionando ya a los pocos días de acampada. Madrid 15M, periódico mensual de gran tirada impresa. O Toma la Tele, página web agregadora de vídeos y retransmisiones en directo o streamings. El sol no duerme esta noche. Las más de 100 personas que acamparon ayer aquí se han transformado hoy en miles. Después del desalojo y en apenas 24 horas, el movimiento se ha organizado y han conseguido atraer a muchas más personas que protestan por un sistema que consideran injusto y piden cambios económicos y políticos. Pasan los días y nuestra ciudad crece. Nos vamos organizando. Ya tenemos cocinas y los servicios más básicos. La policía nos observa pero no interviene. Mucha gente se va quedando a dormir y cada vez somos más en la plaza.
Y llegó la noche del 20 al 21 de mayo, el día de antes de las elecciones, la jornada de reflexión. Un tribunal había prohibido que nos quedáramos juntos en Sol, pues como buen ciudadano, quedé con Marga, Amador y unos amigos para ir a delinquir. Sol era, bueno, estaba repleta absolutamente, ¿no? Y claro, a las 12 de la noche, como en el cuento, nos hacíamos ilegales, ¿no? Es decir, la Junta Electoral había dicho que, bueno, entonces digamos que había como una tensión entre la legitimidad de la calle, del estar ahí, todos juntos. Oye, vamos a ver, ¿no? Que estamos aquí protestando contra una situación muy grave, que está condenando a muchísima gente a condiciones muy duras de vida, penosas, ¿no? Y tenemos todo el derecho del mundo a juntarnos aquí, a recuperar el sentido auténtico de la palabra democracia, de poder del pueblo como discusión abierta y pública, y nos vais a decir que somos ilegales porque no se sabe muy bien qué, la tontería de la jornada de reflexión. Hicimos un grito, fue una alegría muy grande el ver sobre todo la cantidad de personas que estábamos allí, y ahí no era cada uno va a lo suyo, era todos vamos a lo mismo, porque lo mismo es lo de todos, por tanto todos nos callamos en el mismo momento, todos sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos un comportamiento acorde a la situación, porque estamos pendientes de lo que está pasando. Eso fue muy bonito, muy bonito. Y ahí nació el grito mudo, uno de los iconos del 15M. Era la primera vez que yo supiera que estaba incumpliendo una ley, desobedeciendo a una autoridad, y ni más ni menos que al Tribunal Supremo, hasta donde habían llegado los recursos. Os aseguro que nunca en mi vida he estado más seguro de estar haciendo lo correcto. ¡Qué felicidad! Regalo que nos hicimos, ¿no? Unos a otros, un regalo gratuito, simplemente por estar en un momento dado, a una hora dada, en un lugar, simplemente. ¡Los cojones! Y mañana a votar, mañana a votar.
¿Quiénes somos las gentes del 15M? Las gentes que nos encontramos en las calles y plazas. ¿Qué tipo de personas éramos los habitantes de Acampada Sol? Pues había y hay de todo. Evidentemente se notaba una mayor presencia de gente joven y de izquierda, por catalogar rápida y algo burdamente. Pero había familias enteras, gente mayor, personas de todo origen socioeconómico. Y lo que a mí a la larga me parece lo más interesante, mucha gente sin una trayectoria previa de activismo político-social, entre los que yo me encontraba. Mucha gente nueva. Gente con ganas, con muchas ganas. Para mí lo más importante es que se ha producido una actualización de la dimensión política de la vida. Como una actualización, como en el software, cuando me paso a la versión superior. Porque la política, entendida como la gestión de lo común, estaba totalmente desvalorizada, como un asunto que a nadie le interesaba, ¿no? La idea dominante, el estereotipo, es que cada cual se preocupaba de lo suyo. Cada cual se preocupa de lo suyo y luego de los demás, pues mala suerte. Con un poco lo de los amigos y ni eso. Y el 15M desmiente eso. La diferencia sustancial que hay el antes y el después. Porque antes lo que ocurría es que estábamos un poco solos todos. Todos teníamos muy claro que había que hacer cosas, pero en el fondo, yo como individuo, ¿qué hago? ¿No? El pensamiento no era qué hacemos, porque en el fondo ese nosotros, no sabes cómo contactar con ellos, ¿no? No sabes cómo organizarte, ¿no? Cómo se hace. Entonces uno pensaba, ¿qué hago yo? Y ese ¿qué hago yo frente a todo esto, ¿no? Es una cosa pues que te deja al final muy sin alternativas. Pues no lo sé, no sé qué puedo hacer, no sé realmente, ¿no? Esto del no nos representan, ¿no? En Sol, y a partir de ahí, para un montón de gente quiere decir también no nos hacen falta, o no nos hacen mucha falta. ¿En qué sentido? En el sentido en el que un montón de gente ha visto que poniéndose en relación, proponiendo cosas, llegando a acuerdos, se puede gestionar una ciudad. En este caso, Ciudad Sol, ¿no? Es decir, se ha hecho un experimento de la potencia que tenemos cuando nadie nos está fiscalizando, simplemente cuando nos ponemos de acuerdo, cuando cooperamos. Cuando cooperamos con una voluntad de cooperación que es generar algo que es más grande que nosotros, más importante y que nos cuida, ¿no? Yo creo que Acampada Sol cuidaba. Vamos, creo que todo el 15M, no solo la acampada, no solo la experiencia, cuida mucho. Los que protestamos somos gente normal. Y la gente normal tiene estos problemas. Creemos que tenemos estos problemas comunes. No es, me voy a inventar yo mi respuesta para mí, para mi familia, para mí, para mis amigos, para mí, mi tribu política, nos vamos a construir una casa ocupada en un terreno en las afueras de Madrid y cultivamos. No. Son problemas de todos. Por lo tanto, de alguna manera, hay que hablar con todos. Tiene que ser un problema de la sociedad tiene que ponerse en movimiento, tiene que haber un diálogo con mucha gente muy distinta, ¿no? En el 15M yo lo veo, oye, que no nos convierta en algo marginal, porque lo que estamos diciendo es una cosa de todos, de millones de personas. Por eso el rechazo de los estereotipos, ¿no? No somos perroflautas, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Nosotros estamos hablando de problemas de la sociedad, no queremos separarnos, sino queremos que la sociedad asuma esos problemas, pensarlos entre todos, ninguno tenemos la solución, pensémoslos juntos y evitemos que las máquinas de estereotipar hagan de este movimiento un movimiento de unos pocos. En los primeros días de Acampada Sol se fueron creando comisiones y grupos de trabajo según se iban planteando necesidades en la acampada. Acción, comunicación, alimentación, coordinación, infraestructuras, legal, respeto. Y la cosa fue creciendo y autorregulándose. Uno de los grupos de trabajo que se generó fue el grupo de trabajo de economía, que tenía como objeto precisamente el afrontar el cambio social a través de la economía, que se ha planteado como uno de los problemas esenciales. Legal Sol surge en un primer momento por parte de unos cuantos abogados y abogadas que ven la necesidad de
apoyar desde el punto de vista jurídico, técnico, a la acampada y al movimiento que está surgiendo en torno a la acampada. Nos dedicamos básicamente a charlar por ahí con gente. Entonces, bueno, nuestra misión en este mundo es coordinar, poner en contacto, y también, como llevamos un bagaje que igual hay acampadas que en este momento acaban de empezar, conectarlas entre sí. En Europa más o menos ha funcionado, yo creo principalmente al principio con los expatriados, y luego se han ido haciendo asambleas mixtas con gente local. El caso de Estados Unidos, vamos, hay una relación muy directa, ¿no? El tema de Wall Street, que allí se dice, ¿no?, que el punto de referencia ha sido Sol y todo el funcionamiento. Una tarea que me maravilló fue la de los compañeros de los grupos de dinamización de asambleas y de la Comisión de Respeto, que con una infinita paciencia mediaban en los conflictos que pudieran surgir y nos alfabetizaban en estas prácticas de lo común, nuevas para muchos de nosotros. Yo personalmente, el día 16 de mayo de 2011, participé en la primera asamblea de mi vida. Hay gente que está hablando sobre cosas que ya se han hablado 5 y 6 veces. Entonces estoy escuchando cosas que se llevan hablando desde el primer día. Se han tomado decisiones sobre esos asuntos y se han tomado las medidas más oportunas. Yo creo que deberíamos escuchar a quien ya está tomando esas medidas y no volver a rebatirlo todo, porque hay gente aquí que llevamos 5 reuniones hoy, de 2 horas cada una, y la verdad estamos un poquito cansados. Y empieza a organizarse para dar apoyo jurídico desde lo técnico a las personas que han sido detenidas, ¿no?, en estos primeros días. Porque desde un primer momento este movimiento, estos acontecimientos están siendo hostigados por la policía. La propia manifestación del 15 de mayo hubo cargas y hubo detenciones. Entonces, bueno, cuando está empezando la acampada también hay como muchas dudas: qué es legal, qué no es legal, acampar es legal o no. Y hay una primera gente que empieza a juntarse, elabora un texto explicando un poco cómo funciona el derecho de reunión, qué es lo que garantiza el artículo 21 de la Constitución. En el grupo de economía pues se ha juntado todo tipo de gente. Se ha juntado el hecho de que hubiesen grandes técnicos, grandes economistas, catedráticos y especialistas de la materia, tanto periodistas especialistas, etcétera, con el hecho de que haya gente escritores, se hayan juntado con filósofos, se hayan juntado físicos, todo tipo de mentes muy creativas, lo que ha llevado a cabo unas sinergias impresionantes. Hemos aprendido una barbaridad todos de todos y nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer muchísimas cosas. Todo es posible, y entonces que el espacio de Asamblea General sea un espacio de encuentro donde nos podamos decir todo lo que estamos pensando que se puede hacer, desde qué grupo se hace, que todo el que quiera aportar sugerencias, mejoras, etcétera, se digan en la asamblea, se reflexione y se vaya al grupo de trabajo a seguir trabajando en eso, siempre y cuando se cuiden. Allí seguíamos en la Puerta del Sol, en Acampada Sol, intentando cambiar el mundo. Y algo maravilloso había pasado: nos estaban copiando. A nosotros, que a su vez habíamos visto lo mejor de otras movilizaciones, las habíamos adaptado a nuestras circunstancias, remezclado y reutilizado. Pues ahora se nos copiaba por todo el país y por todo el mundo. Era glorioso. Toda esta información fluyendo libremente por el globo. Sí, amigos, esto es el copyleft. En esos días, en centenares de ciudades de todo el mundo se levantaban acampadas, pequeñas o grandes, en España y en el extranjero. No se trataba de conquistar el mundo o de tirar el sistema. La cosa entraba más bien en el terreno de lo simbólico, tal vez, pero era algo muy fuerte y muy emocionante. La mejor expresión de copyleft de la acampada ha sido su replicabilidad. Lo que se estaba poniendo en común entre todos era precisamente la información que se estaba generando de todo el mundo.
En el momento en el cual yo estoy buscando el retweet, lo que estoy diciendo es, por favor, cópiame. Entonces, claro, aquellos modelos en los cuales nosotros nos encontrábamos en prohibido copiar, todos los derechos reservados, es un modelo que ya intelectualmente no está funcionando. Pero no está funcionando intelectualmente, pero es que tampoco está funcionando en la práctica. Estaba sucediendo en pueblos, ciudades, en todos lados. Gente que se reunía en calles y plazas para hacer algo muy peligroso. Algo que no le gusta nada a las autoridades. Algo que llevábamos años sin hacer. Juntarnos y hablar de la red pública. Sí, no era otra cosa. Reunirnos, hablar de los problemas de todos, grandes y pequeños, buscar soluciones y hacer lo que podíamos para ayudar al vecino. Estaba pasando. Y era global. El filósofo Zygmunt Bauman y parte de la sociedad habían tachado al 15M de ser un movimiento de emociones y no de pensamiento. Vamos, de pasarnos todo el día de asambleas moviendo las manitas y queriéndonos mucho, pero sin proponer soluciones ni generar alternativas. Bueno, esa descripción me parece bastante injusta, y es de hecho uno de los motivos por los que hacemos esta película. En Acampada Sol se recogieron y clasificaron casi 15.000 propuestas de la ciudadanía para mejorar la democracia, entre otras cosas. En cualquier caso, cualquier persona que haya observado con un poco de atención al 15M se habrá dado cuenta de la riqueza de sus propuestas y acciones. Sí, señores, en el 15M se han hecho cosas. Mucho se ha hablado de la violencia policial, vivido, sufrido y documentado, por cierto, en Madrid durante el primer año y medio del 15M. Y aunque el 15M ha hecho de la no violencia una de sus señas de identidad y ha aguantado numerosas provocaciones, no hemos podido evitar que nos peguen repetidamente, así de claro. Podría enseñar en este documental docenas de fotos y vídeos de policía golpeando brutalmente en movilizaciones del 15M a manifestantes, menores, estudiantes, ancianos. Internet está lleno. Pero os lo voy a contar sencillamente desde la experiencia personal y en la forma en que nos encontramos nosotros a la violencia. O mejor dicho, nos encontró ella a nosotros. Fue el 17 de agosto de 2011.
en una manifestación convocada por asociaciones laicas y grupos de cristianos de base para protestar por el excesivo gasto público que representaba la visita papal a Madrid. Hasta entonces en Madrid habíamos tenido episodios aislados de violencia policial, pero nada como las cargas de la Plaza de Cataluña en Barcelona, que hasta ahora eran el gran referente en cuanto a brutalidad policial y 15M se refiere. La manifestación fue un poco desastrosa. Vino mucha gente. La policía no hizo bien su trabajo y no preparó el camino. No separó bien a los manifestantes de los peregrinos. Los organizadores, pocos y mal informados. Estábamos todos mezclados en la Puerta del Sol, y yo estaba con Pablo Soto cuando vimos como la policía iba cerrando la plaza. Bueno, pues en la marcha laica de repente nos dimos cuenta de que la plaza estaba cerrada con nosotros dentro, ¿no? Y que dejaban salir a los peregrinos y no a los manifestantes de una manifestación notificada. Que en un momento determinado, que fue cuando tú saliste corriendo en la dirección calle Montera, pues fueron todos los policías porque empezó una carga allí. Entonces yo estaba sacando fotos en la otra parte de la plaza, todos los periodistas salieron corriendo, yo no puedo correr, entonces yo me quedé aquí pues intentando no llamar mucho la atención, porque claro, en el momento que todos los periodistas se fueron al otro lado de la plaza, pararon allí las cargas y empezaron aquí, ¿no? Que la policía no es tonta. Y bueno, pues nada grave, un revolcón, ¿no? Lo que sí la sensación de impotencia cuando un policía me insultó, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero hacer mella, ¿no? Ese es su rollo y creo que... Vamos, pasé miedo en ese momento, pero la realidad es que una vez que me sacaron de la plaza no me fui a casa y no tuve miedo y al día siguiente volví. Al día siguiente volvió, y al otro, y al otro. Pablo tiene problemas de movilidad y no puede levantarse solo. Menos mal que otro amigo le encontró y le ayudó, porque el policía que le tiró al suelo se largó de allí. La segunda experiencia de esa noche la vivió Patricia, que junto con Pablo y yo somos los iniciadores del proyecto 15MCC, del que forma parte este documental. Patricia estaba trabajando en la plaza informando y tuvo un encuentro con un agente. Yo en un momento determinado realmente me quedo sola en esa esquina y sigo grabando, sigo haciendo vídeos y sigo haciendo fotos. Y entonces yo vi que había un señor policía, entonces se acerca a mí en un punto y me dice ¿qué estoy haciendo? Y le digo, soy periodista y que estoy grabando lo que está pasando. Déjame el carnet de identidad. ¿Por qué motivo? Porque te tengo que identificar completamente. Perdone, aquí estoy... No, esto no es una identificación completa. Nombre de los padres, domicilio y domicilio. No me levante la voz. Lo que yo te pida. Como te meto una hostia, vamos, sácame el DNI, pero ya. ¿Qué me acaba de decir? Te digo que me... Pero bueno... Mochuelo de mierda. Pero bueno... Venga, a ver, la tía. Pero bueno... ¿Pero cómo que detenida? Sí, ponle a las esposas. Pero bueno... Ponle a las esposas. Pero bueno... Pero bueno, ¿qué está haciendo? Y hay gente que considera que esa actitud mía es una actitud de te la estás buscando. Y yo sinceramente pienso que es que hemos equivocado y hemos olvidado lo que significa saber cuáles son nuestros derechos, en el sentido de, este señor no me puede considerar una amenaza, yo no soy ninguna amenaza, en el sentido real, amenaza real, de yo puedo generar algo violento, no. Soy una enana de 1,60 m alrededor de 4 tíos que miden casi 2 metros. Entonces, ¿qué amenaza llevando eso sí, claro, un teléfono que puede grabar y que puedes estar contando? Esa es su amenaza, pero yo no represento ninguna amenaza. Esa fue nuestra mini experiencia esa noche. A otros amigos nuestros, también periodistas, los arrastraron a un furgón, los insultaron y amenazaron. Sí, no nos ha pasado nada. Pero ya los demás, y en otros sitios y otras noches. Personalmente estoy triste, horrorizado, dolido y sobre todo decepcionado de haber descubierto esta estrategia del terror. El cómo todo este aparato policial está diseñado para aterrorizar al ciudadano y evitar que ejerzas tus molestos derechos civiles. Muy feo, sí, y muy impropio de un Estado de Derecho. El problema, el detalle, es que Patricia, Pablo, yo y otros muchos miles estamos aquí para quedarnos. Nos parece demasiado importante los que nos jugamos. Así que ustedes verán,
qué es lo que hacen. Ahora toca trabajar en barrios y pueblos. Somos dueños y dueñas de nuestros propios actos. Vinimos a Sol cuando y como quisimos y nos iremos cuando y como nosotros y nosotras decidamos. Y nunca, nunca de forma cortada, ni por agentes externos ni por las disfunciones internas. Llegamos a mediados de junio, y la verdad es que nos costó lo nuestro ponernos de acuerdo. Un sinfín de asambleas y discusiones, pero al final lo conseguimos. Decidimos desmontar Acampada Sol tras un mes y trasladarnos a los barrios, donde a finales de mayo ya habían empezado las primeras asambleas locales. Dejaríamos un punto de información en el centro de la plaza y trasladaríamos la biblioteca y algunos otros materiales y documentación a distintos centros sociales de Madrid. Decidimos dejar la Puerta del Sol igual o mejor que la habíamos encontrado. Comenzaba la Operación Patena. Tras 4 semanas de acampada, dejamos la Puerta del Sol. Desde el pasado 28 de mayo ya llevábamos celebrando asambleas en los barrios y descentralizando la actividad de Sol, pero hasta ahora no habíamos sido capaces de levantar el campamento. A partir de entonces nos encontraríamos en Sol los domingos para una asamblea general y trabajaríamos desde los barrios. ¿Cómo pasa el tiempo? Parecen siglos desde aquel 15 de mayo de 2011 y solo ha pasado año y medio. Eso sí, en todo este tiempo no hemos parado de protestar, luchar, pensar y construir. La crisis esta, que en realidad es una estafa, y sobre todo el irresponsable comportamiento de nuestros gobernantes, no nos ha dejado volver a nuestra vida anterior. Así que aquí seguimos, en la calle, en grupos, solos, en la red, en casa, desde nuestro trabajo, el que todavía lo tenga, o incluso desde el cuidado de los familiares, haciendo 15M. Muchas cosas han pasado en estos 18 meses. Si los del gobierno escuchan no quisieran, toda esta reforma se iba a parar, pero ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Ay, pena, penita, qué pena tenemos todos y todas. Nos venden a las empresas, pena, Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda la culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da pena, todas juntas hoy en pie, ya está bien, de tanta penita pena. Intento no caer en la nostalgia. Estamos acabando la película y ha llegado el momento de preguntarle a la gente con la que conviví durante la acampada de Madrid
a mi gente, ¿qué va a ser de nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Y qué va a ser de esto que estamos construyendo entre todos? Y que de momento, con mayor o menor acierto, llamamos 15M. No tengo ni idea. Yo te puedo decir lo que me gustaría. Y soy un pesado y porque lo he repetido 4 veces, pero a mí lo que me gustaría es una acampada hasta que tengamos una constitución nueva. Una constitución nueva. Eso es lo que yo quiero. Y que el 15M fuera el movimiento social que materializa esto, ¿no? Que materializa este anhelo de democracia. El escenario que veo, pues es duro. El escenario es duro. Va a ser muy difícil esto. Queremos que el mundo sea un lugar razonable. Tampoco es que estamos pidiendo nada una locura, ¿no? Un lugar razonable, un lugar donde la vida es algo digno, es algo que se lleva bien, que no hay... No sabría decirte más que yo creo que el movimiento, la fuerza del movimiento está en hacer todo el rato como el reloaded, ¿no? Reactualizarse a partir de sí mismo, a partir de lo que son sus potencias. Entonces, yo veo que la fuerza de lo que tenemos es la fuerza del respeto, de la inclusividad, de la horizontalidad, de la inteligencia colectiva, de la no violencia. Si lográramos construir herramientas que generen capacidad de presión desde la multitud, que puedan presionar a multinacionales, que puedan presionar a gobiernos locales, autonómicos y estatales, y que sean un actor que les haga suficiente daño como para que cedan a sus demandas, pues se podrían conseguir muchísimas cosas. Si de aquí sale un aparato no institucionalizado, constante, de presión ciudadana, yo me doy con un canto en los dientes. Tenemos la vista puesta en herramientas de coordinación global. Si es que todo el mundo piensa lo mismo, no importa dónde estén. Todo lo importante va a ser del estilo 15M. Quiere decirse autoconvocado, ni de izquierdas ni derechas, incluyente, etcétera, etcétera, ¿no? Con esas características Copyleft, va a ser de este estilo. Y todo lo que no sea de este estilo no cuenta. En mi opinión, ¿eh? Entonces, por ejemplo, las elecciones que va a haber, va a votar mucha gente, no cuenta. Me da igual. El fútbol, irá mucha gente. Si conseguimos focalizar un poco en esa idea de que realmente tenemos que reinventarnos, tenemos que encontrar los nuevos métodos para conseguir todo eso, ¿no? Tenemos que ver qué hacemos. Yo creo que tarde o temprano vamos a encontrar las llaves adecuadas, ¿no? Siempre que nos centremos en qué es lo que queremos conseguir y nos focalicemos en conseguirlo, eso sale, ¿no? En este año y medio he aprendido muchas cosas. Y una de ellas es a creerme lo que dice Miguel. Sí, ese Miguel del megáfono y de los cartones de Sol. Un Miguel de tantos. Bueno, como esta película es una visión personal, voy a permitir guardarme para mí la última palabra. Con mucha humildad, eso sí. Yo creo que el 15M ya ha sido un éxito. Las movilizaciones, acampadas, asambleas y todo lo que ha pasado ha sido algo muy positivo. Pero yo creo que lo más importante del 15M es también lo que es más difícil de ver, el cambio en las personas. Gente que nunca será la misma. Personas que se han convertido en un problema para sus gobiernos y en una ayuda para sus vecinos. En buenos ciudadanos, vaya. Ese 15M que no se ve pero que está ahí. Y que además yo creo que ya no se va. Ahora lo que hay que intentar es echarle imaginación, aguantar, seguir, reinventarse. Quizás incluso librarnos de esa molesta marca que puede ser el propio nombre, 15M. Al fin y al cabo, solo queremos hacer lo que lleva intentando cada generación desde hace muchos años, cambiar el mundo. Y en ello andamos, como dice Miguel, buscando la llave correcta. Y ya la encontraremos. ¿No? No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. Ni correr a coger más cerveza en los anuncios. Ni
recibir la noticia en el iPhone, ni comentar ningún titular. No será televisada, la revolución no será televisada. Por favor, que no me quiten mi casa, que es lo único que tengo, Dios mío. Estoy muy mal. He pensado hasta el suicidio. Estamos hablando de cosas tan elementales como la nutrición y el alimento. Acerquémonos todos a ayudar, que no hay derecho a lo que está haciendo la autoridad en los barcos. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa, la revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol, ni saldrá en las crónicas de sociedad. No será televisada, la revolución 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 no será televisada. Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando
estando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí, pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Y te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y 2 yogures en el Mercadona de Pumarín y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es